Y bueno, ya segundo parcial fue de puras bacterias. Vimos bacterias gram positivas, gram negativas, sus características de la membrana, dependiendo si eran gram positivas o gram negativas, técnicas de tinción como la tinción de gram, o con la que se pintan las bacterias ácido alcohol resistentes, como por ejemplo la de la bacteria causante de la tuberculosis. Y bueno, pues eso fue como de inicio. Ya después vimos generalidades de antibióticos para saber más o menos cómo actúan los antibióticos, en qué partes, si inhiben la síntesis, por ejemplo, de ácidos nucleicos, intervienen con eso o con su propia pared. Entonces, eso fue las generalidades. Y ya aquí, pues también estudié con las flashcards que vienen de antibióticos y pues... Solo quería recordarles que estas flashcards están disponibles en Clinical K como Pero Brenner pues como George. dices son básicas y pues a mí sí me interesaba bastante leer acerca de los antibióticos y entonces leí ese tema y que me pareció que venía muy bien en el Sherry's. Aquí ya viene. Para segundo parcial, el libro que utilicé para leer microbiología fue el Sherry's, ya totalmente. Porque pues yo no me acostumbré con Murray, porque ni siquiera supe cómo venía organizado. A lo mejor fue que yo no lo leí bien, habrá muchos que les gustará el Murray, pero pues a mí no me gustó. No me acostumbré con él. De bacterias que pues me gustaría mencionarles así rápido, voy a utilizar mi cuaderno, que pues, como ya les dije, apuntes muy sencillos. Por ejemplo, uno de los primeros que vimos fue Streptococcus pyogenes, que es el que ocasiona faringitis supurativa y también en otros casos puede llegar a presentarse la escarlatina y la glomerulonefritis postgonocócica, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. Lo que se me hizo muy interesante de Staphylococcus aureus es que puede causar piodermias, o sea que son infecciones directamente en la piel. Por ejemplo, otro es el síndrome de la piel escaldada y otro es el síndrome del shock tóxico. Y este fue muy interesante porque fue así como blow. Porque dice, ay, no sé por qué dije eso. Iba a decir blow my mind, o sea, pero se me fue. Por ejemplo, decía que una mujer que puede estar colonizada por Staphylococcus aureus en la vagina va a producir una toxina que es tóxica y entonces cuando ocupe tampones si presenta esa cepa que produce esa toxina, va a presentar un cuadro clínico que va a ser con fiebre, con mialgias, vómito, diarrea, y esto va a progresar hasta llegar a un choque gravísimo y pues va a provocar una falla orgánica múltiple por la lluvia de citocinas. Otro ejemplo es la Neisseria gonorrea, que ya es un gram negativo, Haemophilus influenzae, E. coli, y pues aquí hay muchos serotipos de E. coli, Shigella, Salmonella, Helicobacter pylori, que también fue muy interesante porque pues vimos que es muy prevalente en la población mexicana y para su tratamiento pues se necesita muchísimo y que el paciente se tome esos medicamentos así bien. Por ejemplo, aquí dice inhibidores de la bomba de protones, antagonistas de los receptores histamínicos tipo 2 y aparte pues algunos antimicrobianos. La tosferina, que también fue así como wow, porque nos pusieron un video de cómo era la tos típica que se presentaba en los pacientes y pues sí, se veía medio feo, no sé, raro. Otra es la fiebre tifoidea, la brucelosis, que es causada por cepas que se puede encontrar en la leche que no está pasteurizada y que pues no presenta signos tan precisos, pero a la larga pues sí ya afecta, ¿no?, a los pacientes. La Chlamydia trachomatis. A esta bacteria como que le tengo mucho cariño, o sea, cariño, porque de esa fue la que hice como mi tesina en la vocacional. Entonces pues como que ya sabía un poquito de ella porque ya había leído mucho sobre ella en artículos para hacer mi tesina, que fuera para ver qué prueba tenía más eficacia y pues ahora que lo veo era muy sencillo, ¿no? Pero
pero sí en su momento sí me tomó mucho tiempo investigar sobre eso. La Gardnerella, la bacteria que ocasiona vaginosis, que como tal no es patógena en condiciones normales, pero pues si se presentan cambios en la microbiota, pues sí se presentan algunos signos. Y ya aquí entramos con las bacterias que son ácido alcohol resistentes, como la lepra. Aquí se me hizo muy, uy, se cayó algo. Se me hizo y o sea, sí es la lepra, pero hay la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa, y estas van a depender dependiendo. La lepra lepromatosa va a depender cómo es la respuesta inmune de su huésped. Tenemos Mycobacterium tuberculosis, que ocasiona tuberculosis, y el Treponema pallidum, el cual es el agente causal de la sífilis. Y bueno, pues eso fue todo lo que vimos respecto a bacterias, así a simple vista. Y pues en el laboratorio pues no pudimos ver, solo eran clases en línea y de igual manera, y pues veíamos qué técnicas envió un médico, cómo se procesan las muestras y cómo interpreta el médico esos resultados para dar un tratamiento. Y ya en tercer parcial vimos lo que era el antibiograma para ver si son resistentes, intermedia, o si el antibiótico es muy bueno para tratar esa infección. Y pues en la vocacional igual tuve laboratorio de bacteriología, y pues ahí lo que hacíamos era preparar los medios de cultivo, que son como gelatinitas porque pues tienen agar, y pues ya las esterilizas todo con tu asa de siembra, que pues debes de enfriarla antes de tomar tu cepa, y pues la vas a extender y haces un estriado, y ya después lo pones a incubar. Después de 24 horas vienes, dependiendo del tiempo de cada bacteria también, lo pones en un portaobjetos, haces tu tinción de vida y lo observas en el microscopio y ya observas la morfología. Y ya en otros casos se necesitan como técnicas que son más avanzadas para saber si se trata, de qué bacteria se trata específicamente. Y estas son las pruebas bioquímicas que se hacen en tubos de ensayo, y a ver si es ureasa positivo, si tiene movilidad, entre otras cosas. Y eso es lo más representativo de lo que yo he visto en un laboratorio. Parcial es virología, completamente igual, puros virus se ven, y pues de igual manera se empieza con las generalidades, qué son los virus, si son intracelulares, cuáles son sus mecanismos de patogenicidad, cómo se reproducen, cómo se multiplican. Y pues también vimos algunos antivirales, que pues en realidad no hay muchos, y que pues es que en realidad los virus tienen pocos lugares para donde se puede actuar, o tienen tasas de mutación muy altas, como por ejemplo el VIH. Y entre los temas que vemos son los virus, herpes, que por ejemplo hay simple y que pues se van enumerando, que es el que ocasiona el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el sarcoma de Kaposi y la roceola infantil. En mi caso, a mí me llamó mucho la atención el virus que ocasiona el exantema súbito, porque yo cuando era chiquita, pues presenté todos los síntomas y todo, y pues me llevaron al doctor, y pues el doctor no supo qué tenía, entonces pues me salió pues el exantema característico, que sale de repente, se quita y tienes fiebre y así. Entonces pues mis papás estaban muy asustados, me llevaban a otro doctor y pues ya, ¿no? Pero pues ya ahí fue como de, yo tuve eso, entonces pues no me alegré, bueno, sí. Entonces pues ahí supe, dije, tuve esto, ¿no? También la varicela, pues yo no he tenido varicela. Y aquí ya fue muy interesante porque vimos los exantemas que son de la infancia, que ocasionan diferentes agentes etiológicos. El virus de la hepatitis, que pues yo creía que era 1 o 2 tipos, pero pues ya vi que hubo desde la A hasta la G. Y pues se me hizo muy interesante se me hicieron muy interesantes y difíciles al inicio lo que son los paneles virales, su interpretación, ¿no? Por ejemplo, hay muchos de estos virus de la hepatitis que pueden tener reactivaciones. También vimos lo que era rinovirus, coronavirus, que pues ocasionan el resfriado común, sarampión, el parvovirus B19, que también ocasionan exantemas,
poliomielitis. Y bueno, esta se me hizo muy interesante estudiarla porque pues tengo un familiar cercano que pues tuvo poliomielitis y pues vi ciertas características del cuadro clínico que pues presentó y pues entonces me hizo muy interesante. Influenza y las arbovirosis que incluyen pues dengue, chikungunya y zika. Esas se me hicieron muy difíciles de entender, pero ya leyendo los signos y los síntomas y haciendo una tablita como que ya pude identificar más o menos cada una. No digo que así al 100 porque pues muchos signos se parecen, pero sí hay signos característicos que te orientan a ver qué tipo de es. También vimos el rotavirus que ocasiona diarrea en los niños y pues es importante la rehidratación porque pues no hay como tal un antiviral. Entonces pues es importante eso. Y bueno, pues aquí también utilicé el Cherries para estudiar y aquí ya descubrí yo un libro. Los cuales yo estudié para virología fue directamente del Cherries y aparte ya desde segundo parcial a finales había descubierto un libro de medicina interna que es el Farreras y pues lo leí, está muy fácil de entender, es muy conciso, presenta los cuadros clínicos igual muy bien explicados, tiene esquemas muy completos. Entonces pues para mí fue muy bueno encontrar un libro que tuviera clínica y pues ya también estudiaba VPH y todos los demás, de los demás virus. Y también me gustó porque incluye información de las vacunas que hay, cuáles son si son virus activos, inactivados, si son solamente porciones del virus. Entonces eso sí, me ayudó muchísimo. Y también utilicé otro libro que es la Guía Clínica Ilustrada de las Enfermedades Infecciosas. Y es más, me parece como un cómic porque trae dibujitos muy, muy chistosos y, por ejemplo, ahorita voy a buscar. Y bueno, pues aquí rápido les quería recordar que utilicen Clinical Case Student, que es la biblioteca digital para los cuales el Poli y la Escuela Superior de Medicina pues están suscritos. Más o menos. Tal vez no se vea mucho, pero este es como mi perfil de Clinical Case y pues aquí hay algunos libros que son como que los más representativos de cada materia. Les había dado el nombre porque en realidad se llama Guía Visual de Enfermedades Infecciosas. Y bueno, ahorita ya. Y bueno, tal vez no lo vean, pero pues así es la portada. Y pues aquí tiene muchísimas de las enfermedades que pues imagino no se ve, por ejemplo dengue y todo eso. Por ejemplo, vamos a escoger una. Por ejemplo, aquí elegí varicela y nos trae una información muy básica del cuadro clínico y todo. Y acá, por ejemplo, ya nos trae, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se dice en inglés? Varicela, chickenpox, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues lo representan con una ave. Y aquí dicen cuál es su periodo de incubación, como en este calendario. El tratamiento de apoyo y, por ejemplo, algunas otras características. Por ejemplo, cómo se presentan pápulas y vesículas, ¿no? Bueno, ese viene. Ese. Y bueno, aquí está otro dibujito que nos representa la poliomielitis, por ejemplo, si es polio vulvar, polio bulborraquídea y cómo se ven afectadas las extremidades. Aquí nos dice que una parte del ciclo de vida del virus es en el intestino, cómo es su transmisión fecal. Entonces, pues como que a mí se me hacía muy fácil de recordar esto, así como que ya tenía el dibujito en mi mente y pues me servía. Pues ya con eso finalizo este video porque pues va a ser un poquito largo, todavía no sé cuánto tiempo, pero pues me divertí muchísimo y espero que les ayude porque a mí en serio me hubiera gustado saber con qué libros estudiar, qué es lo que más o menos vamos a ver y pues así. Entonces va.